y dejen interrogarme sobre la insurrección, no tengo nada que decirles tales por cuales. Nos piden para matarnos allí, no nos da la policía. En Soyapango la Guardia Nacional nos pide para matarnos allí, tampoco. El compañero Serafín G. Martínez es un líder muy culto, muy bueno. Intercedía porque el compañero Navas, Alfonso Navas, lo escapara. Le habla de 4 niños, le quiere hacer conciencia. Y llego yo, le digo, estos estúpidos no entienden de esto, son animales. Ellos han venido a asesinarnos, que nos asesinen. Y empieza la ejecución, que es fatal, compañera. Ver que le tiran a los camaradas. Por fin se desploman los compañeros, caen muertos. Dice Alvarenga, el jefe, a ver, otros valientes aquí. Aquí estoy yo tal por cual, les contesto. Nos hacen 4 descargas. Como no pegaran cada descarga, yo me iba emputeada, en insulto, desgraciado, ni a putear sabe. Y a la 7ª descarga, sí, la muerte la sentí, me desplomé. Sentí un zumbido de oídos horrible y me desplomé. Porque nosotros nada más le pedimos al Señor, porque Él da ayuda. Nosotros no bombardeamos ni destruimos ninguna población. Hasta este momento nunca lo hemos hecho. Hemos sido muy respetuosos. Por el contrario, es la misma población la que pide el auxilio de nosotros para acabar con estos grupos subversivos. La gente allá trabajamos en el campo, pues sembrando, o sea, haciendo el cultivo de la tierra. Y que de eso pues son lo que uno de pobre pasa. Después con el tiempo se fue descubriendo las manifestaciones y que todo eso pues ya fue influyendo para problemas para nosotros, pero no porque los hicieran daño a nosotros, sino porque nosotros no nos dábamos cuenta lo que tenía que suceder más adelante. Una primera provocación ocurre en estos momentos durante la manifestación. Empiezan los disparos. Vente para acá. Fue la Policía Nacional. Pudimos percibir que fue la Policía Nacional. The soldiers of the Army of El Salvador were the ones that we are helping. Were youngsters seized from the street, sometimes seized on their way to school, and put into uniform and taken to the barracks. I said, it's absurd for these boys who have no stake in the system to be the objects of our military aid. Me encontraba yo en una de las pastelerías de la calle en el puerto de Cajutla, entonces comiendo unos pasteles y luego venían pasando los que nosotros ahí le decimos la descalza, que ellos trabajan para el ejército como patrulleros, agarrando gente siempre que necesitan en los cuarteles. Entonces, así fue como me agarraron. Our training just can't make those soldiers into a winning force, no matter what happens. Well, when I say that, people in the Pentagon says, oh, don't worry. We take them up to Fort Bragg or Fort Benning. We give them 15, 20, 25 minutes of civics a day. They know what they're fighting for. Nos fuimos por aquí en Torola, estuvimos en Torola, Ciudad Barrio, Cesori, Corinto, Sociedad, todas esas partes anduvimos, ¿va? Y de ahí nosotros íbamos así como el teniente iba adelante y los soldaditos atrás, ¿va?
y guardias, policías nacionales, de la PH también, y ya, nos fuimos. Porque hay operaciones cuando uno sale a las montañas y hay otra clase de operaciones cuando se sale en la noche, como a veces que sale uno como disfrazado tal vez del Escuadrón de la Muerte. Todos los soldados se vivían juntados para que no los conocieran, porque había muchos soldados que eran conocidos ahí, ¿vean? Entonces, ya después, adelante, todas las casas, nada de gente había, y agarraron 45 campesinos con zapatos de hule que decían que eran guerrilleros y no eran nada. Con el tiempo hubieron más muertos y más muertos y más muertos, pues. Y a mí me contaban, pues, de que me decían, anoche se fueron a sacar a Julano y está muerto en tal parte. ¿Y quiénes lo sacaron? Bueno, la autoridad, dicen que la autoridad fue. ¿Quiénes? La policía de Hacienda. Ay, no, ¿y por qué? ¿Y por qué lo mataron? Y yo como no me daba cuenta de nada, pues, qué era lo que se estaba desarrollando. Violencia institucionalizada que está provocando la cólera del pueblo. Allí se ve pues una violencia que es de la derecha, que es mantener sus privilegios, mantener la opresión, y los oprimidos por otra parte que reaccionan y lo llaman derecha y lo llaman de izquierda, pero en cierto modo se explica mientras exista esta de la derecha, y por eso esta es la más culpable. Les tiró una ráfaga con una ametralladora MP5 para abajo a todos los pobres campesinos que estaban en la fosa allá. Y porque no se movían, yo los miraba, a mí se me hacían las lágrimas, se me corrían las lágrimas, ¿verdad? Yo me hacía el loco, me iba así para que no me vieran. Entonces de ahí manda a un sargento y ya le dice que traiga, que mande 2 soldados con 2 latas de gasolina y les echen gasolina para quemarlo. Dicen ellos para que no haya epidemias, que no hayan enfermedades en El Salvador. Yo conozco 6 a 8 a 10 miembros más o menos, compañeros míos, que están en las filas de los escuadrones de la muerte, que después los miraba yo a ellos y decían que estaban ganando muy bien y que trabajaban muy poco. The fatigue factor has not come into play in El Salvador. We are dealing here with people who have tremendous potential for carrying out their own battle. So I don't think that we will, I don't think it is realistic, I don't think it is necessary to consider the use of American fighting troops in Central America. To die for what? To die for corrupt leaders, to die for a corrupt government, to die for somebody. You're conscripted as a soldier. Now, if you look at the Salvadorian, I've been out with them a number of times, they're basically campesino conscripts. The middle class and the upper class boys do not serve in the Salvadorian. I've never seen any. If they're there, they're well hidden. The Salvadoran people are tremendous workers. I think that they could become tremendous fighters. So you've got this conscript who comes in from poverty, serves in the Army for 2 years, leaves the Army, if he's lucky, with his legs and arms, if he hadn't lost them, and goes right back into the same poverty. Como todas las guerras, ya por definición, la guerra es una continuación de la política por otros medios y persigue en realidad imponer la voluntad al adversario cuando se han agotado los medios pacíficos para ello. Salir de civil y ir con fales, galiles y pistolas pequeñas para no demostrar uno que es soldado.
no sombrero y a veces usando pelucas y cosas así, para dar a conocer como que uno es de la guerrilla. La gente, cuando ya miraban que era mucha gente, habían unos hoyos bien pachitos y ahí enterraban la gente. Se les empezaba a cortar los dedos, esto parte aquí de los dedos, acá, todos. La planta de los pies era arrancada con cuchillos y luego estas personas eran paradas en sal. A medida que le van quitando pedazo por dedo hasta que llegan a quitarle la mano. Claro que cuando todo esto sucede, ya que le llegan a la mano aquí, esta persona ya está botando mucha sangre. Como comenzar a quitarle las partes genitales a las personas, o la lengua, o les pinchaban los ojos con picayelos. Entonces le cortan esto de acá, ya para que se muera del todo. Le cortan eso y lo van a botar a los basureros. Los mataban ahí en la comandancia. Los llevaban como quien va para Santa Rosa de Lima. Los iban tirando cada 2 kilómetros, cada 1 kilómetro los iban tirando en línea, así, ¿verdad? Antes de que se vaya a votar, en los cuerpos de seguridad hay muchos carteles. O sea, en las secciones esas, en las salas de tortura, que se pintan donde dice EM, que quiere decir Escuadrón de la Muerte. Podría decirle que los subversivos o los terroristas o los delincuentes marxistas iniciaron esta guerra precisamente para tratar de imponer su voluntad. En Santa Tecla hay una casa donde se llevan los muertos y como para cuando sale una procesión se miraba esa calle, puño de gente caminando para un lado y para otro que venían de ver si sus familiares estaban muertos, porque a diario se llevaban a esa casa 25, 30, 11, que 15, que 10, que 5 muertos que habían sido nada más hallados en Santa Tecla. Personalmente tuve propuestas para integrarme al Escuadrón de la Muerte, para ser uno de sus miembros. Y el único requisito que me pedían era que no tuviera abuela, como se dice allá. O sea, que no tuviera asco para matar. Que matara, porque eso era lo que se hacía allá. Y me iban a pagar bien. 1000 colones, que es un sueldo bueno a lo que ya se gana, al nivel de vida de allá. Eso, tuve la propuesta del capitán Sarabia, que en el ejército allá le dicen León Dorado. Entonces, es un hombre conocido dentro del ejército, claro, y un derechista también. Este señor me propuso a mí que si yo quería ser parte del Escuadrón de la Muerte. Esto no se lo proponen a cualquiera también, porque son cosas secretas. Entonces yo le dije que lo iba a pensar, pero el requisito que me pidieron, que matar sin ninguna compasión. Que si creo que hay algunos miembros del Escuadrón de la Muerte que supongo, que sospecho, le digo que no sospecho de nadie. Si sospechara de alguien, esa persona ya no estaría dentro de la Policía de Hacienda. Creo que los escuadrones de la muerte ocasionan tanto daño como también a fuerzas de izquierda del país. Ojalá logremos detectar dónde se encuentran. La calificación de Escuadrón de la Muerte es una organización dedicada a asesinar a seres humanos y normalmente indefensos. Por eso yo calificaría correctamente que se trata de Escuadrones de la Muerte, solo que es obvio también que si fuera la extrema derecha la que estuviera haciendo este tipo de asesinatos, sería inconsecuente. Yo creo que realmente es el gobierno de la República el que va a terminar imponiéndoles la voluntad a los marxistas. I remember what used to be called the Grimgram, telegram every Friday, I think it was, from the embassy on the deaths and who they thought were involved. It was 1981 was a pretty long gram. Y apareció un muerto que apareció frente de la casa. O sea, ahí por la cancha, pues. Y mi mamá, como era bien lastimosa, era bien, que le daba lástima, pues, todo, pues. Que
ella dijo que cómo era posible que los animales estuvieran comiendo a un muchacho que habían ido a tirar allí, enfrente de la casa. Y entonces dijo ella que no era posible y que no podía pues estar viendo eso. Entonces mi mamá pidió colaboración para enterrar a este muchacho porque no podía, pues a su imaginación que ella pensó que no iba a hacer nada malo. Y así fue. Y otra vez que yo vi, ¿verdad?, de que eso fue en Torola, agarraron a una muchacha y ya a esa muchacha de 15 años ya le habían matado el papá y la mamá. Y estaba un hermanito de ella que tenía como 12 años. Tenía 12 años, entonces vino un teniente, dijo, no la matamos a balazos porque van a oír los demás compañeros de ella que decían que ella era guerrillera, y mentira, no era guerrillera. Personas de que ya le habían matado a toda su familia y ella estaba sola en la casa con el hermanito. Entonces dijo el teniente, mátenla machetazos, dijo. Y unos soldados por no ver correr, unos guardias por no ver correr la sangre, ya la colgaron. Sí, mi mamá pensó comprarle caja. No sé por qué mi mamá pensó tanto, pues, porque ella ya había visto que habían enterrado muertos así y pues solo echarlos a un medio hoyo y ya estaba todo. Pero ella pensó, bueno, como cada quien manda sus sentimientos de cada uno, ¿verdad? Y al niño lo mataron a puros culatazos, a puros puyones con fusil G3. Lo levantaban así. Y costó que se muriera el niño. A mí me daba lástima. Otro señor que me mandó a avisar a caballo, mandó a uno de sus mozos a avisarme que mi mamá estaba muerta aquí en el playón y que fuera a recoger a mi mamá porque los perros se la estaban comiendo. Decía yo, ¿por qué estamos haciendo esto nosotros aquí? Decíamos nosotros. It's something to remember, I think, that El Salvador has historically had an extremely high homicide rate. This is a country with a violent past, where violence for personal and political reasons has been quite common. Pues la razón siempre creo que le hemos señalado es la injusticia social, el aferramiento a mantener privilegios que ya no se pueden mantener porque el pueblo está muy concientizado y tienen que convencerse de que hay que cambiar de raíz todo el sistema. El mantenimiento de ese sistema con el poder del dinero que se pueden pagar también fuerzas militares. Y dos sobrinos míos también iban para mi casa un día de Semana Santa y los bajaron del autobús y ya les pidieron los documentos, los papeles y todo. Entonces vino un guardia y ya les quitó los papeles y todo. Y ya se los quemó y ya los amarraron. Y estaba solo en un chorcito, solo con un chor la habían dejado a mi mamá. Mi mamá no usaba chores y la habían puesto con chor. Ya los pelonearon, ¿verdad? Les quitaron el pelo y los amarraron y los vendaron y los pusieron así en el pavimento, en la pavimentada donde pasan los carros. Ellos mismos le pasaron los carros, la llanta del carro que andaban ellos, por la cabeza. Dijo que nunca había visto matar gente así con camión y me dijo a mí que manejara encima de las cabezas de ellos, así es que lo tuve que hacer sin ningún excusa o perdón o algo, lo tuve que hacer. Yo estaba muy enfermo en la cabeza, ya no podía dormir. No podría decir las veces que participé en este tipo de operaciones porque estuve 2 años en el ejército, casi más o menos. Estuve 23 meses completos, pero no puedo decir porque directamente no recuerdo cuántas fueron las veces, porque las veces en las que salí en esta forma no fueron 15, no fueron 20, fueron más. Bueno, mi mamá fue muy linda en ese sistema porque ella pues se entregó
su vida, pues, sin haber hecho ningún delito, pues, que a ella le haya dado la muerte, pues, porque ese no era un delito, sino que era una obra de caridad que mi mamá había hecho. And we do body counts, and we found that we were making progress, and now recently it's a little bit higher. But why can't we just choke it off? Because we don't know who the death squads are. And there have been, it's primarily more it appears that more of the problems there have been with the police forces. The United States has tried very hard to collect intelligence on this, gone to great lengths doing it, and made some progress about getting inside these organizations and finding out who they are. But it's been a tough one because they're small groups, they're very well connected, they're very hard to penetrate. It's very difficult to begin any investigation from the inside. And what I've been trying to do is to change the image by trying to change the facts. When somebody says, I'm a member of a right-wing death squad, well, is he? How do we know? Las agencias de seguridad nacen primero como durante el régimen del señor presidente Kennedy en los Estados Unidos, como una iniciativa de los jefes de seguridad o ministerios del interior, ministerios de seguridad de Centroamérica, después de una reunión de alto nivel, se toma la iniciativa de integrar la inteligencia centroamericana en base a agencias. ANSESAL o Agencia de Seguridad Nacional era la agencia de inteligencia de alto nivel, a nivel del presidente, comparable con la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos, la CIA. Ahora, aquí estaba un poco mejor porque habían pequeñas CIAs, una en cada lugar, en cada país de Centroamérica, y después nos reuníamos cada 6 meses, ¿verdad? Y entonces se armaba una CIA a nivel centroamericano. En ese momento estaba el señor general Medrano, un señor respetable y respetado en El Salvador por su condición como oficial de inteligencia. Entonces teníamos cerrado al comunismo, bien controlado en el área. Desde luego con la ayuda, con la asesoría de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos nos ayudaban y nos daban información a nivel internacional, ¿verdad?, sobre los mismos propósitos del comunismo. Y nosotros a nivel centroamericano se los pasábamos a ellos también. Entonces había un control completo en el área. El proyecto del gobierno también muy influenciado de imperialismo. La influencia yanqui es evidente. Y por otra parte no se ha dialogado ni se tiene en cuenta el proyecto que ya están tratando de elaborar las organizaciones que llaman ellos de izquierda, pero que son del pueblo. Revolucionarias. Revolucionarias. El mayor Dabuizón, en el tiempo mío, no trabajó en ANSESAL. Él estaba en el ejército y fue entrenado cabalmente en contrainsurgencia, como oficial de contrainsurgencia. Posteriormente, ya cuando yo estaba fuera del ejército, o fuera del ANSESAL, él estuvo con el coronel Santibáñez. Yo estaba en el Estado Mayor General de la Fuerza Armada y dando clases, como les dije, era profesor ahí en el CEFA. Y ahí me pidieron que yo fuera como un colaborador a trabajar también en ANSESAL con Santibáñez. Era problema, normalmente, hasta que llega un momento en que no nos podemos entender por cuanto lo encuentro un día domingo con una muchacha en mi oficina, tomando licor. Y eso pues no era muy saludable. Entonces nos vemos en la obligación de trasladarlo. También últimamente ha recibido entrenamiento en los fuertes de los Estados Unidos. Aparentemente pues no necesitan asesoría, pero yo creo que los americanos son profesores, ¿verdad? Lo primero que se nos decía, que nosotros teníamos que actuar con un guerrillero en una forma de tortura, en una forma cruelmente, como destazar un marrano, hay que destazar un guerrillero, como destazar una vaca, hay que destazar un guerrillero, que a la vaca primero y al marrano primero se les comienza a quitar el cuero para verle las partes de adentro. Stories like this have been resurrected in the past. In the case of a story that was done 2 years ago in the New York Times about a so-called eyewitness
an eyewitness to American advisors teaching Salvadoran soldiers techniques in interrogation and, in fact, torture, was a fabrication, a complete fabrication. Las personas que nos daban estos cursos sí eran norteamericanos. Entre ellos, me recuerdo de un hombre que es Rudy, que por cierto decía él que los padres eran alemanes. 4 compañeros que vinieron acá a recibir un curso de demoliciones para sabotajes en casas de personas vinculadas en alguna u otra forma con el movimiento revolucionario. La sección de sabotaje, o sea, la sección de investigaciones de la policía llevó a cabo, junto con la Guardia, uno de los sabotajes a la estación de radio católica La Voz Panamericana. En la lista de la Escuela de Policía de aquí se encuentran muchos elementos que han sido torturadores en El Salvador. El mismo señor Dawison ha estudiado aquí en la Escuela de Policía. Siendo subteniente también estuve en un curso en Washington en el año 1965, mediante un programa que financiaba la AID, Departamento de Estado, un curso de policía. I know all the accusations. I've been reading the accusations for years, and there's very little in the way of hard evidence to pin things on him. Mire, como eso fue hace tanto tiempo, el entrenamiento que estuve en Estados Unidos, como le digo, en 1965, que era un curso de policía, algunas técnicas, algunas cosas muy buenas para irlas adecuando a nuestro medio. I don't know him well, but I've talked to him and I've seen him in action in Salvador. Sometimes he's brilliant, courageous, has the right ideas in terms of economic policy, et cetera, et cetera. And on the other hand, he's pretty scary. Con el golpe de Estado del 79, el mayor Dawison queda volante, digamos. Y el entonces coronel García, ministro de Defensa, y el subsecretario de Defensa, Nicolás Carranza, deciden crear un organismo, el Frente Amplio Nacionalista. 15 días después del incidente del golpe del 15 de octubre de 79, solicité una reunión con los altos militares que comandaban el golpe, por ejemplo, el general García, que fue ministro de Defensa, el general Abdul Gutiérrez, que era miembro de la Junta, coronel Carranza. La ahora general García, que entonces era coronel García, el coronel Carranza, subsecretario del Ministerio de Defensa, son ellos los que llaman a Dawison y le dan instrucciones bien concretas para organizar esto, para establecer esta organización. Y es así pues que sale Dawison con esa dirección y con sueldo del Ministerio de Defensa, más su sueldo de oficial. Platiqué con ellos, les expuse mis razones personales y les solicité pues el retiro activo de la Fuerza Armada. Nosotros estamos haciendo la revolución, pero fuera del esquema marxista-leninista, porque consideramos que también es un totalitarismo. Que el gobierno, si quiere estabilizarse, tiene que dar una credibilidad al pueblo, y esa no la va a lograr mientras haya elementos que se señalan como corruptos, que siguen manteniendo una relación con el pasado. No le tengamos miedo al comunismo, tengámosle miedo a un falso cristianismo. El señor Dawison fue detenido en una propiedad particular de la ciudad de Santa Tecla, en San Salvador, la finca San Luis. Majano captura con una unidad militar a los miembros de este Frente Amplio Nacionalista que se encontraban en una reunión en la finca San Luis. Lo capturó la primera brigada, pero como en la policía de Hacienda estaba el hombre más derechista, que querían que Dawison pasara a la policía de Hacienda, y lo conocí a él personalmente. Fui a dejarle el periódico, tú sabes, y le dije, mucho gusto en conocerlo, mi mayor. When the young officers invaded the coup headquarters, they picked up a whole series
of documents. And in those documents, which I first sent to the Department of State and then turned over to various congressional committees, there's substantial indication that the D'Aubuisson faction had planned to murder Archbishop Romero. Uno de los documentos más importantes es un libro de notas capturado a gente que se sabe vinculado estrechamente con los Escuadrones de la Muerte. Tiene importancia este diario porque es un recorrido de enero a mayo y en 24 de marzo es la fecha en que es asesinado Monseñor Romero. Allí había una información que no hay lugar a dudas, es lo más exacto que existe sobre el asesinato del arzobispo Romero. Cabe destacar que mucha de la gente que aquí aparece relacionada eran oficiales que estaban de alta en los diferentes cuerpos de seguridad. Los capturados fueron el mayor D'Aubuisson, Jorge Alberto Cruz Reyes, Roberto Mauricio Staben, Álvaro Rafael Saravia. Uno de los de confianza de D'Aubuisson, que se llama, bueno, no me recuerdo el nombre, pero es Saravia, Capitán Saravia. Él me dijo, tú eres de la clase de gente que necesitamos porque estás preparada para las actividades que nosotros estamos llevando a cabo y las que vamos a llevar a cabo en el futuro. La mayoría de ellos se encontraban en los cuerpos de seguridad. Hablo Guardia Nacional, Policía de Hacienda. Entonces yo tengo a uno para nosotros. Entonces este se va mañana. Ya iba a salir de baja de la policía para pasar a integrarse a los Escuadrones de la Muerte. No hay aquí Escuadrones de la Muerte. Reparto de cierto armamento que tenían a mano ellos, como son 26 armas cortas, revólveres y pistolas, y 47 armas largas entre fusiles, desde el M16 a escopetas o fusiles que se conoce, que son propios para asesinato político, como es el saco, y que al mismo tiempo estas armas llegaron exclusivamente para la Guardia Nacional. En esta documentación tiene algunas anotaciones de dinero, de gastos y de movimientos que realizaba él entre Guatemala y El Salvador e internamente. O sea que su santuario era Guatemala, a donde acudían después de cada acción para cubrirse de cualquier reacción por parte de las Fuerzas Armadas o de los organismos judiciales de El Salvador. En Guatemala coordinaban con mucha precisión con Mario Sandoval Alarcón y con Leonel Cisniega Otero, que eran los dirigentes de la Mano Blanca en Guatemala. El señor D'Aubuisson es una luz en la oscuridad, trabaja y lucha contra el comunismo, inclusive recibe el repudio de grandes mayorías de fuera del Salvador por su lucha contra el comunismo. ¿Cómo fue mayor D'Aubuisson? Cuando él estuvo exilado prácticamente aquí, visitó varias veces mi casa y muchos de los señores de allá, tanto que fue una sugerencia nuestra que se organizaran políticamente para ganar políticamente el poder. Usan mucho unos 5 o 6 pilotos y sus respectivos aviones para estarse transportando hacia El Salvador, llevar a cabo una acción, volar de nuevo de regreso a Guatemala. Y nosotros vivíamos cerca de la Aurora, entonces digo nosotros los que habíamos salido desplazados en 1979 por el golpe de octubre, y nos reuníamos algunas veces con ellos y ellos eran abiertamente platicaban de las acciones que llevaban a cabo. Es así como nos enteramos que estaba gestándose un asesinato bastante sensible y que iba a ser sumamente trascendental. Y entonces en marzo 24 del 80 vemos nosotros que asesinan a Monseñor Romero. Sí estuve yendo y viniendo a Guatemala porque sí sentía que corría un poco de peligro aquí por estos grupos subversivos. Se planifica en Guatemala, se decide en Guatemala que el objetivo es el Monseñor Romero. Salen los Escuadrones de la Muerte, ejecutan la acción en combinación con nicaragüenses, posiblemente usando arma 223. Un calibre pequeño, porque según la herida es pequeña la heridita. Fue un francotirador y dijeron desde la calle le dijeron cómo a tomar una foto,
y en la cámara tenía una pistola 22 y el tiro estaba curado. ¿Por qué no han investigado la posibilidad que a Monseñor Romero lo haya eliminado la izquierda? Y el testimonio de algunas gentes que estaban en la capilla celebrando una misa de difuntos, habla que parecía una cámara fotográfica, entonces da la idea pues que se trata de una mira especial sobre una arma tipo carabina, tipo pequeña, como es la carabina de la R-15. Y es sumamente eficaz, sumamente exacta, precisa, para la mira, pues para colocar el proyectil a donde ellos lo deseaban. Entonces me da toda la imagen de eso, más tengo conocimiento que fueron 2 nicaragüenses los que participaron y que le dieron cobertura elementos de seguridad salvadoreños. Siempre admiré a Monseñor Romero, con quien tuve mucho contacto, hablé mucho con él, dialogamos mucho con él y mereció todo mi respeto porque considero que fue un hombre que verdaderamente él creía en una posibilidad de solución que yo siempre respeté. Ya han salido noticias, creo que usted ha de haber oído algo, que un mismo comandante subversivo que se desertó dio declaraciones en Honduras, que él había participado en el asesinato de Monseñor Romero. El esquema de ellos es tan abierto que después de cada operación la comentan, se sienten orgullosos de lo que han hecho. Y es tanto es así que cuando los guardias nacionales que toman alguna participación en el asesinato de Monseñor Romero, cuando regresan, cuando entran al cuartel general de la Guardia Nacional, son aplaudidos por los mismos guardias nacionales. En este periodo se encontraba el coronel, el ahora ministro de Defensa, era entonces director de la Guardia Nacional. Los marxistas niegan a Dios. Nosotros no, nosotros creemos en lo espiritual, ellos son materialistas. I think he has a potential to be a future president. I don't think he's a future president now. I mean, would be a good president now. El general García y el coronel Carranza tenían que estar al tanto de esta decisión, tenían que estar informados de esta decisión, por cuanto entran a un callejón sin salida el grupo, el Escuadrón de la Muerte que actúa ahí. Asesinan a Monseñor Romero y salen tranquilamente por la colonia Miramonte, sin que chocaran, sin que se encontraran con una patrulla del ejército, ni de la policía, ni de la guardia, ni de la policía de Hacienda. Tuve la seguridad, porque me lo dijo la fuente más confiable que puede haber en un país, de que Carranza formaba parte de la planilla del CIA. Well, I'm not going to comment on who's involved with the CIA or who isn't involved with the CIA. There's a big difference between having an asset in the military and then concluding from that asset is under some kind of agency discipline. Carranza recibía aproximadamente $90,000 al año, según he leído en los medios de comunicación y según yo tengo información también. There's certainly an awful lot of smoke there that, the Central Intelligence Agency has said that Colonel Carranza, the head of the Treasury Police, has been on their payroll for 5 years. They've been paying him $90,000 a year. We are so concerned about the death squads in the Congress, the American people, and yet the guy who runs the Hacienda Police, who are notorious for being some of the worst people about picking you up and torturing you, and have had rumors that they ran death squads. I have no knowledge, no evidence of that, but there's certainly a lot of rumors that he is in the pay of the Central Intelligence Agency. That's beyond my comprehension. Los sacan de las cárceles para irlos a matar a lugares así solos y ahí dejarlos tirados. Por eso no nos entregan a los hijos, porque yo tengo posibilidades que mi hijo esté en la cárcel. Pero dónde es que están no se sabe. Que nosotros tenemos y para nosotros que estén vivos.
pero como en realidad a dónde no sabemos. Somos bastantes, somos más de 300 madres las que andamos en pena buscando a nuestros hijos. Porque yo fui a la Guardia Nacional, fui a la Policía de Hacienda, de allí me mandaron a la Municipal y no encontré nada. Lo que me dijeron. El nombre de la hacienda es San Francisco Guajoyo, y en 1980 un combinado de guardias nacionales y de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador llegan a esta hacienda en la madrugada y asesinan a 14 empleados del gobierno y campesinos, miembros de esta cooperativa. Sangre fría, ellos llevaban una lista, sacaron a las personas de sus ranchos, las alinearon en contra de una pared y las asesinaron. Habían empleados de lista de la misma institución de gobierno hacían un trabajo puramente técnico ahí, que murieron con sus credenciales en la mano, tratando de enseñarle a los guardias y a los soldados que ellos eran empleados de gobierno. El asesinato de Viera y los dos asesores norteamericanos, Mark Pearman y Mike Hammer y David Pearman, es obvio que fue Roberto Dawison y gente de Roberto Dawison la que ejecuta la operación. Yo invité a un miembro de AID, de la Agencia Internacional de Desarrollo, un empleado del gobierno de los Estados Unidos, para que me acompañara a esta hacienda y viera los cadáveres y oyera a él en qué circunstancias habían sido asesinados. Los miembros de las cooperativas nos explicaron que eran miembros de la Guardia Nacional y del Ejército de El Salvador quienes habían cometido esta masacre. Yo tuve la información de que Viera había sido seleccionado como un blanco de los Escuadrones de la Muerte aproximadamente 6 semanas antes, y se los hice saber a ellos. Y ellos presentaron o hicieron de conocimiento de las autoridades de la embajada americana en nuestro país el hecho que acabo de decir. These men, all three of them, were good friends of mine. Se nota que es el trabajo de profesionales. Llegaron a sangre fría, sacan sus escuadras, lo matan y se retiran. Huyeron en un carro. Todo tan rápido, no se ve que esto lo tenían planeado, lo hacen todo tan rápido que dejan perplejo a la gente. La respuesta que recibimos fue que no podían ser miembros del ejército o de la Guardia Nacional, que lo que pasaba era que la guerrilla se había robado unos uniformes y eran guerrilleros disfrazados los que habían llegado a cometer ese crimen. Mike Hammer sí lo tenía identificado yo como miembro del CIA. El trabajo de ellos, obviamente, la penetración de todos los organismos sindicales de cualquier género, que sean campesinas, que tengan que ver con el campesino. Eso no es reforma agraria, eso no es nada, eso es una mentira. El caso de los líderes del FDR no es participación de los Escuadrones de la Muerte organizados por Roberto Dawison. It was our reporting on this case of the murders of the leadership of the FDR was unequivocal. We fixed the blame on the security forces. Veámoslo dentro de este esquema. ¿Quién iba a andar con 8 cadáveres en los baúles de los carros para irlos a botar en El Salvador cuando había toque de queda, cuando había ley marcial? Ellos saben lo que se le dice santo y seña, o password, como le dicen en inglés, el santo y seña, que hay en el ejército existe, ¿entiendes? Hoy en tiempo de guerra. Como ejemplo, se dice, hoy en la noche vamos a tener como santo y seña 2 apagones de luz de vías, 2 apagones cortos de la vía izquierda del carro. Entonces, como ellos son parte del ejército, tenientes o cabos, sargentos, ellos saben el santo y seña. Son cuerpos de seguridad, son elementos de las decisiones propias de los cuerpos de seguridad. Es el concepto de seguridad nacional de ellos que está obrando en ese momento y que era necesario hacer desaparecerlo a la alta dirigencia del FDR. Los capturan,
los torturan y posteriormente aparecen sus cadáveres en el lago de Ilopango. Normalmente Enrique Álvarez Córdoba, por pertenecer a una de las 14 familias que tradicionalmente se ha hablado eran los propietarios del Salvador, pasaba sus fines de semana, sus momentos de esparcimiento, pues ahí aparece su cadáver aventado a orillas de la carretera. Enrique was determined that change must come in El Salvador to the old structure, that it couldn't last. I saw him in Washington, took him out to lunch. Enrique had so much to say that I thought that really he ought to go to the State Department. He went back to El Salvador to talk about elections, to talk about peace, to talk about whatever he could talk about. And there he was seized by people in uniform, taken off, tortured, mutilated, murdered, he and 5 colleagues. What is their objective? Is it that there's an overpopulation problem? What possible advantage do they get from killing these people? Well, I think the answer to that is that it's a struggle for power. En el caso de las monjas, es una participación directa de la Guardia Nacional que se encontraba a cargo del aeropuerto, de la seguridad del aeropuerto Cucatlán, del aeropuerto de El Salvador. Las monjas norteamericanas, cuando bajaron al aeropuerto de Comalapa, un sargento dio órdenes a los 4 guardias y los 4 guardias se fueron a poner adelante, bien adelante, como a unos 5 kilómetros. Y ahí pararon las monjas. Al ser alertado, esperan la salida de ellas, las capturan y transcurre un plazo de 4 horas, según las declaraciones de ellos, hasta que se vuelve a saber la realidad. En este plazo de 4 horas da tiempo más que suficiente para haber viajado hacia Zacatecoluca, y donde existía un comandante militar, un señor jefe, que era el teniente coronel Edgardo Casanova Béjar. Y se la llevaron para Rosario de la Paz, y en el Rosario de la Paz ahí la forzaron a las 4 monjas y una asistente que llevaban las monjas también. Las vendaron, las amarraron, las violaron y las mataron. Legal requirement with respect to the murdered Americans, including the case of the 4 church women, has to do with progress since the last certification. El juez me llamó un día a su despacho para decirme que me iba a nombrar como defensor de oficio. Yo le supliqué que no lo hiciera. Mis fuentes son coherentes en decirme de que el responsable de ese asesinato pues, fue el coronel Edgardo Casanova Béjar. Estos problemas de tipo socioeconómico que se presentan debidamente manejados por las fuerzas del mal, es decir, por los elementos marxistas, hacen que también se surja este fenómeno. El coronel Casanova Béjar, como director, como comandante en Zacatecoluca, es consultado por los guardias y por falta de experiencia en estos casos, o por falta, a pesar de que él había estado mucho tiempo su carrera en la Guardia Nacional, no tiene la suficiente claridad de pensamiento para saberle ordenar a ellos en ese momento, y les dice, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. There has been additional technical evidence, specifically fingerprint evidence, developed in a way that will be usable at the trial when it had previously not been in a form that was admissible under Salvadoran law. Entierran rápidamente los cadáveres que habían sido incendiados también con el vehículo en que ellos se conducían. O sea que habían tratado ellos de borrar el cuerpo del delito. A pesar de eso, pues los cadáveres se encontraron con la ropa interior traspuesta, que daban muestra clara que habían sido violadas también las monjas antes de ser asesinadas. Llegaron juntos a visitar al doctor Cañas y el doctor López para hablar sobre la estrategia a seguir en el caso. Yo ya sabía que él era el hermano de ese alto dirigente de la Guardia Nacional, ¿verdad? Su director general. Y ya sabía también que el otro abogado era
amigo de infancia de García. García era ministro de Defensa. There are two prosecutors who are senior members who are working this. I believe one of them is in the United States right now, while the case is not actively at the trial stage on a visitor grant improving his continuing legal education. Y con estos antecedentes, pues, entramos a hablar sobre el caso. Y ahí me dijo Tito que él se iba a encargar de la prensa. Yo estuve de acuerdo, que teníamos que dar una impresión de que estábamos trabajando en el caso. Gente, amiga mía, involucrada en el proceso de asesoramiento para las decisiones, me llegó a consultar qué se podía hacer en ese caso. Y yo me acuerdo muy bien de haber ido donde amigos míos para decirles de que aceleraran un proceso legal y justo en ese momento, porque de lo contrario iban a crear una diferencia muy grande con el gobierno de los Estados Unidos, con el pueblo de los Estados Unidos, que iba a repudiar esa acción. The Tyler report, as it says itself, is far from conclusive on the subject, and a good bit of its findings are based on what one officer alleges he told his superior at a certain time, and what the superior officer says about the fact that he wasn't told what was going on. Era tan odiosa la muerte de 4 monjas o de 3 monjas y una seglar en ese momento que valía la pena el haber tomado una acción sumamente enérgica en ese momento. Sin embargo, no se produce eso, sino que, contrario censo, se produce una cobertura de arriba hacia abajo por parte del director de la Guardia Nacional, que cambia todos los miembros de la Guardia y los hace rotar en ese momento para que no exista testigos. No hay duda, no tengo ninguna duda de que estos hombres que están acusados fueron los responsables de ese asesinato. Pero también no tengo ninguna duda de que hubo una orden superior. Lo que tengo seguridad es que sí, la Junta tuvo conocimiento a través de Abdul Gutiérrez, pero lo que cobra mucha relevancia es que actualmente el entonces director general de la Guardia Nacional es el ministro de Defensa del presidente Duarte. Lo que yo le puedo asegurar, ¿no?, es que el alto mando lo he seleccionado yo, precisamente porque considero que es el equipo de gente con la cual yo puedo ir haciendo los cambios sociales, los cambios profundos que hay que hacer. The president of the country, Duarte, who personally was involved in the investigation, says he believes that there was no such activity. On the other hand, we're all committed to try to find justice in these issues, and we will continue to pursue this to see if a satisfactory result of the investigation can be turned up. El jefe de estación de la CIA forzosamente también tenía que estar a caballo de la situación, por cuanto fue notorio el asesinato, no fue una cosa que pasaba desapercibida. Él tiene un contacto bastante grande y tiene numerosa, es bien grande la cantidad de gente que trabaja para él allá. Se estaba dando una imagen de que se estaba haciendo justicia, pues, en mi país, ante la opinión pública internacional. No puedo precisar el momento en que lo sabe el gobierno, pero sí lo sabe el jefe de estación. Si todas sus fuentes de información lo conocen, como yo lo conocía, que estaba fuera del esquema militar y fuera del esquema de inteligencia. Entonces, ¿por qué no podían saberlo ellos? Esa cultura de la violencia ya se venía desarrollando en El Salvador, es obvio. La muerte del padre Rutilio Grande, la muerte de Mario Zamora, el asesinato de los miembros del FDR, el intento de asesinato de Majano, etc. A esta altura pues ya se va endureciendo más el individuo. Y entonces la muerte de 4 monjas no toma mayor importancia para ellos en ese momento. Creen que son 4 monjas nada más. Mire, realmente yo no creo que haya mayor contraste con lo que era anteriormente la Fuerza Armada de El Salvador.
puesto que realmente la institución, en términos generales, siempre ha tenido la aspiración más genuina de servir a su pueblo. Este alto mando, que responde ahora a mi nombramiento, a mi gobierno, es un alto mando que está identificado con mi pensamiento democrático y está luchando y ayudándome. The military of El Salvador want it to be known that they are doing this type of reprehensible activity because they believe that is the only way that they can keep the population cowed and tractable. And of course, in many cases it has worked. Terror works. Después del 32 hubieron muchas leyendas, que yo vestía de sacerdote, que andaba a caballo como campesino, que vestía de soldado, que vestía de mujer. Yo me le quedo viendo, ¿verdad? Y bueno, yo la vi bien, pues, cómo andaba ella, y ella me dice, mira mi ojo, me dice. Y yo vi que ella había perdido su ojo. Y el pueblo en general me ha venido diciendo brujo con cariño, creyendo ellas en esas cosas, por lo que han visto. Ellas han visto cómo yo me he ido de la Guardia Nacional, no una vez, sino varias veces. Y entonces ella me dice, mira, me dice, ¿sabes qué? Me dice, cuando ya me haya llevado mi familia de aquí, nunca me vas a volver a ver. Pero la muerte de tu mamá no se va a quedar así. Me gustaban esas vidas, y donde se dice pues que San Francisco domeñaba a los toros y a las bestias, y que era un hombre muy bueno, muy humano. Y San Crispiniano como era perseguido en aquella época del paganismo, que una vez escapó del ser abogado del río, otra vez de las leones, y otra vez del aceite hirviente, cuando cae el rey y se muere él. Y así fue. Ya nunca la volví a ver a ella, nunca, nunca. Pero en la vida práctica, esa misma cosa yo la he pasado. Es decir, yo he estado en manos de las fieras y aquí estoy vivite coleando. Y llegaron y me dijeron la gente, ¿no sabes qué es lo que pasó? No sé, yo no sé nada. Ah, que ahí por Ceibagacha le dejaron ir una gran granada, me dijo, al carro de los policías de Hacienda. La policía decía que yo era fantasma rojo. Pero que de los heridos solo uno es el grave, pero que lo han llevado al hospital. Y entonces, ¿y quién es el herido? Dicen que es Perdomo, mija. Entonces dije yo en mi mente, pues no era que me burlara, pues, ni nada. Vaya, dije yo, al fin murió quien mató a mi madre, dije yo.